Buenas tardes. Sed bienvenidos al Goethe Institute, donde esta tarde hacemos entrega de la edición 2021 de los Premios Internacionales Peronceri 10 que organiza el Festival Robert Capa. Mi nombre es Laura Bella y conduciré esta gala en la que reconoceremos la labor de entidades que trabajan por la igualdad social, por el patrimonio obrero y por la recuperación de la memoria y la paz. Muchas gracias por acompañarnos y especialmente a nuestros anfitriones, el Goethe Institute, por tener la generosidad de acogernos en su sede y además por habernos acompañado desde el principio en la defensa del edificio de Peronceri 10 y sus vecinos. Ha sido trascendental este apoyo para poder explicar y que se entendiera la importancia que tuvo esa imagen que Robert Capa tomó en el barrio madrileño Entrevías y que sigue teniendo. Por ello, queremos comenzar este acto dando la palabra al director del Goethe Institute, Reinhard Maiwurm, a quien ya consideramos un amigo. Muy buenas tardes, estimados señoras y señores, autoridades. A mí me complace especialmente que el Goethe Institute puede ser anfitrión de la entrega de los premios internacionales Peronceri 10. Es la dirección, como saben, de una casa captada en la famosa foto de Robert Capa en noviembre de 1936, tras los bombardeos aéreos de la aviación alemana e italiana. La foto muestra 3 niños anónimos víctimas de la barbarie de la guerra. El mencionado edificio se convirtió en un icono de los horrores de la guerra y de la vulnerabilidad de los niños. Y hoy día, desgraciadamente, todavía un tema súper actual. Una iniciativa internacional defendió en 2017 este rincón olvidado de memoria de Europa situada en el madrileño barrio de Entrevías. Y cada año este premio honra a personas, entidades y colectivos de cualquier lugar del mundo que trabajan por mejorar las condiciones de la vida de los más desfavorecidos, en contra de la violencia, en contra de la guerra o la protección de la herencia cultural de los trabajadores. Agradezco al trabajo y a la pasión de la Fundación por su dedicación y su compromiso. Cuando pensé en mi pequeña contribución, me recordó un poema del gran escritor alemán Bertolt Brecht, describiendo unos de los enfoques muy importantes de la Fundación, del trabajo de la Fundación, de forma muy precisa. El poema se llama Preguntas de un trabajador que lee. ¿Quién construyó Tebas de las 7 puertas? En los libros aparecen solamente los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? Y en casas de la dorada Lima vivían solamente constructores. ¿Y dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se tragaba, los que hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, ¿él solo?
César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció a la guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Enhorabuena a todos los premiados y que disfruten la entrega de los premios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Maywald. A continuación, tiene la palabra el presidente de la Fundación Anastasio de Gracia, Pedro Luis Hojas Cancho. No ha podido asistir por motivos de agenda de última hora, pero para acompañarnos vamos a ver un vídeo en la pantalla. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias a todos y todas por asistir a esta tercera edición de la entrega de los premios internacionales Peyroncel y X dentro del Festival Robert Capa Estuvo Aquí. Por cuestiones de agenda no estoy en Madrid y me ha sido imposible, como os podéis imaginar, asistir. Pero no por eso quería dejar de participar en este acto y compartir este importante momento con todos vosotros. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento y el de la Fundación Anastasio de Gracia FITEL a todas las instituciones, entidades y empresas que han colaborado con nosotros para hacer realidad la edición de este año. Gracias también a los participantes en las numerosas actividades que han acogido este festival. Gracias por vuestro apoyo e interés. Como sabéis, los premios internacionales Peyroncel y X son el colofón del festival y con ellos queremos distinguir a personas, entidades o colectivos que en cualquier parte del mundo trabajan por la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Luchan contra la desigualdad, contra la violencia, contra la guerra y abogan por la protección de la memoria histórica, la cultura y, por supuesto, la solidaridad. En esta tercera edición, el pabellón ha quedado muy alto, pues los 3 galardonados han desarrollado unas actividades sobresalientes que han puesto de relieve su solidaridad y su compromiso con la memoria histórica y el legado de la clase trabajadora. Mi enhorabuena de verdad, de corazón, a los premiados. No quisiera terminar mi intervención sin mencionar la satisfacción que supone para nosotros el hecho de que la fotografía de Robert Capa, que dio origen a todo este festival y a todas estas actividades que hemos desarrollado, hoy forme parte ya de la colección permanente del Museo Reina Sofía. Entre todas y todos lo hemos conseguido. Enhorabuena. Como dijo el escritor José Saramago, hay que recuperar, mantener y transitar la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Amigas y amigos, que el olvido y la indiferencia no transite más entre nosotros. Nuevamente, daros las gracias por acompañarnos en esta velada que espero os resulte enriquecedora. Muchísimas gracias por estar con todas y con todos nosotros.
A continuación, vamos a comenzar la ceremonia de la entrega de los premios internacionales Peyronceli 10. Les dejo con Tomás Zarza, codirector del Festival Robert Capa y profesor de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Es un placer que nos acompañen. El festival de este año ha estado dedicado a los legados. Hemos organizado 4 exposiciones que han tratado distintas formas de patrimonio y de herencia cultural en lugares tan emblemáticos para nosotros como el Ateneo, como la Fundación AISGE, como la Fundación Espacio Madrid Mujer y la Escuela Julián Besteiro. Hemos contado además con más de 40 artistas que generosamente han aportado sus obras y su creatividad para que este festival pueda llevarse a cabo. Así que, como les digo, es un placer para mí estar aquí presentando el Premio Internacional Peyronceli 10 en la categoría de Paz y Memoria, cuyo jurado ha estado compuesto por Nicasio Terrón, María Rodríguez, Fernando Martínez, Almudena Rubio, Jordi Palau, Fernando Olmeda, y harán entrega del premio Ana Barrero, directora del Consejo de la Fundación Cultura de Paz, organización que desde el año 2000 trabaja para fortalecer y promover los valores del pacifismo y la no violencia. Las actividades de la Fundación Cultura de Paz, que preside el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, fomentan el trabajo en red de individuos, organizaciones e instituciones que destacan por sus valores y compromiso con el diálogo, la comprensión y la cooperación entre religiones y culturas. También participa en la entrega del premio Emma García Castellano, escultora, doctora en Bellas Artes, y además es profesora, como digo, en la Universidad de Juan Carlos, con un extenso currículum creativo, donde destacan su participación en numerosos monumentos escultóricos. Ni que decir tiene que para nosotros el más importante de todos de los que ha realizado en su dilatada trayectoria es, sin duda, la estatuilla del Premio Internacional Peyronceli 10. Buenas tardes. El jurado de los Premios Internacionales Peyronceli 10, en su edición de 2021, ha decidido por mayoría distinguir en la categoría de Paz y Memoria al proyecto de I.B. Stolperstein, que recuerda a las víctimas españolas deportadas y asesinadas bajo el nazismo, por tratarse de una iniciativa que reúne las condiciones de ser universal y accesible. I.B. Stolperstein es la rama española del proyecto nacido en Alemania del artista Günther Demnig para dedicar a los pequeños monumentos que rinden homenaje a todas y cada una de las personas eliminadas por el genocidio nazi. Cada Stolperstein es una pieza de cemento en forma de cubo de 10 centímetros de lado que, por su parte superior, lleva una placa de latón sobre el que se graban los datos de la persona homenajeada. Los Stolperstein son obstáculos con los que se topa el viandante en su camino y que sirve para tomar conciencia de lo que ocurrió en el pasado. Son los nombres que humanizan las terribles cifras de aquel holocausto que no debemos permitir que se vuelva a repetir. No puede haber paz sin memoria. Los Stolperstein convierten los lugares en los que están en espacios de paz y de memoria, que recuerdan y conmemoran a las víctimas, reconociendo el sufrimiento generado por la violencia e imaginan un futuro de convivencia y de paz. Recogen el premio Jesús Rodríguez e Isabel Martínez, coordinadores del proyecto I.B. Stolperstein, y Eufemio García, víctima del nazismo deportado del campo de concentración de Mauthausen.
Buenas tardes. Bueno, a mí me vais a perdonar porque, bueno, es la primera vez que recibo un premio en mi vida. Y bueno, y además ya me habéis terminado de emocionar con este aplauso. Bueno, queremos dar las gracias a la Fundación Anastasio de Gracia y sobre todo a todos aquellos que habéis creído que nuestro trabajo era merecedor de este premio. De verdad, muchísimas gracias. También nos ha hecho sinceramente una ilusión tremenda recibir el premio en esta institución. Aunque el premio nos lo llevaremos a casa Jesús y yo y lo recogemos nosotros, el premio lo queremos compartir con mucha gente, sobre todo con todos los que nos han ayudado a llegar hasta aquí y con todos vosotros, con las familias, por mantener viva la memoria de vuestros familiares deportados y también por haber confiado plenamente en nosotros, porque muchos ni siquiera conocíais el proyecto, no habíais visto nunca una Stolperstein en el suelo, pero confiasteis plenamente en todo lo que nosotros decíamos y en nuestra apuesta por este proyecto como el mejor para honrar a vuestros familiares. Así que también muchísimas gracias. Como representación hemos elegido, queríamos que viniese Eufemio a recoger el premio con nosotros. Él ahora, después os explicará brevemente su paso por el campo de concentración de Mauthausen. Y por último, queremos dedicarle este premio a Uli Oiman, nuestro amigo de Colonia, que nos ha dejado hace apenas un mes. Él nos ayudó y nos empujó a meternos en esta aventura y sin él seguramente hoy no habría ningún Stolperstein en Madrid. Afortunadamente ya son 35, así que muchas gracias, Uli, el premio también es tuyo. Me dejas pasmado. Bueno, muchas gracias a todos. Cuando nos llamaron para decirnos que nos habían otorgado este premio, lógicamente pensamos en que tendríamos que escribir algo para un poco contar, sobre todo a la gente que no conocéis lo que son las Stolpersteine, qué son, ¿no? Entonces estaba un poco preparando unas notas cuando vi un hilo en Twitter que me pareció que lo explicaba muy bien. Entonces, para evitar mis nervios y para evitar el hacerlo peor que lo decía ese hilo de Twitter, me he permitido, no me gusta normalmente hacerlo, pero me he permitido copiar ese hilo, ¿no? Era un hilo de Twitter en que hablaba de los grandes memoriales, los grandes monumentos que hay y que debe haber en muchas ciudades, en todas las ciudades, en recuerdo de la deportación, en recuerdo del Holocausto. Y lo contraponía con estas pequeñas piezas. Por ahí tenéis un Stolperstein original que esperemos se pueda colocar a lo largo de esta semana para que sepáis lo que es, ¿no? Entonces, esta persona que escribió este hilo de Twitter comentaba pues, cómo era muy diferente el concepto de un memorial grande, de un monumento enorme que hay en muchas ciudades y que debería haber, insisto, con este pequeño homenaje que es personal. Decía así, dice, en general, en el universo de los memoriales o monumentos, todos se piensan bajo la lógica de la grandilocuencia. El lugar de la creatividad queda circunscrito, en todo caso, a la singularidad del diseño, de la arquitectura, con la que buscan impactar a quien lo observa. Hace unas décadas, el artista alemán Günther Dennig encontró una manera de darle a la memoria una mirada novedosa, una forma original de mostrar las atrocidades del régimen nazi. Dennig creó las Stolpersteine, que en español significan algo así como piedras del tropiezo o que nos hacen tropezar. Se trata de piedras de 10 por 10 por 10 centímetros que se mezclan entre los adoquines o las losetas de una calle. En la parte superior, la que ve el caminante, lleva una placa de latón en la que se encuentran grabados los datos de la persona que conmemora. Todo caminante que circula por Alemania, y esperemos que a partir de ahora también en Madrid, se encuentra cada tanto con estos adoquines que sobresalen en las aceras. La idea del artista rompe con el esquema tradicional de grandes monumentos, únicos, fastuosos, en sitios emblemáticos y que recuerdan al conjunto. La creatividad pasa por un cambio de enfoque
en la forma en que se concibe el acto de memoria. Las Stolpersteine se sitúan frente a las casas o el último lugar de la persona conmemorada. Aquí vivió, seguido del nombre, la fecha de nacimiento y la de la muerte o de la fecha en que fue deportado de ese hogar, es lo que se figura en ellas. La conexión entre la casa, el nombre y el hecho humaniza este acto de memoria. Las Stolpersteine sacan a los memoriales de las plazas y lugares no representativos y los llevan al lugar en el que ocurrieron los hechos. Invierte la lógica. Son los adoquines los que nos sorprenden a nosotros, por un momento y en cualquier lugar. ¿Qué ocurrió para que una persona que vivía en esta casa terminase en un campo de concentración nazi? Hacen que así que la gente reflexione, se tropiece por un segundo, cuando menos lo espera. El acto de memoria se transforma en un acontecimiento cotidiano. Dennig imprime una mirada sencilla, minimalista, pero no por eso menos impactante para recordar a las víctimas del régimen nazi. Asume la necesidad de recordar a cada persona por su singularidad y no como un número más en la maquinaria de la muerte. Stolpersteine, una piedra, un nombre, una persona. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la presencia. Como han podido ustedes observar, me he emocionado y estoy emocionado por lo que he pasado. Yo soy un superviviente del convoy 927. En ese convoy llevamos 46 familias, en la cual mi madre, en una familia mi madre, mi hermana de 3 años, yo de 6 años y una tía mía de 11. A mí me salvó la edad de bajar del vagón ese de ganado que nos llevaban a Mauthausen. Pero ya no bajaron, mi padre, digo, ya no le volví a ver más en la vida. Al cabo de 4 días de regreso a España, me separan de mi madre. Dije, yo ya soy un niño perdido del franquismo. Perdido porque me separaron de mi madre. Perdidos porque no querían que yo supiera y hiciera mucho lo que mis padres o nuestros padres querían para nosotros. Me metieron me separaron de mi madre con 6 años. A los 6 años me di mi padre y a los 4 días de mi madre, el día 20 de agosto de 1940. Resulta que al separarme de mi madre me cogen unas señoras y me llevaron a sus casas, decían que eran tías mías, me trataron muy mal, me pegaban todo, y me escapé de su casa con 7 años. Intervino la policía y la Guardia Civil. Yo me metí en un tranvía con 7 años y dice, este niño, me metieron en el Tribunal Tutelar de Menores. Pero antes de entrar al Tribunal Tutelar de Menores se hizo cargo de mí, me metieron en una celda con 7 años, 2 noches. ¿Qué hice yo? Estuve 10 años en Madrid, en un colegio. Y resulta que mi madre no la vi más en 10 años. A los 16 años salgo de Madrid a Valencia, otro colegio. Me meten en otra celda, señores. Eso es la cosa de los franquismos. Porque yo tengo la partida de difunción de mi padre que me mandaron hace 10 o 12 años, el año 2004, y pone que murió en sanatorio. Tengo otros conocidos que yo he escrito a gente que me he conocido y todos fallecieron en hospitales y clínicas. ¿Ustedes creen que 62 personas que yo tengo en el libro memorial escrito, con 20 años, 25 y 40, era mi madre, han fallecido en hospitales? Eso es imposible. Hoy, gracias a Dios, también tengo la memoria histórica, para recordar lo que pasamos en aquella época. Y también tengo ya hoy la placa de estos señores que me han dedicado en la calle Franco Rodríguez 104, que ahí nací yo. Pues alguno está, de vez en cuando voy a verla, la limpio y pongo una florecilla y tal. Pero luego también gracias a Benito Bermejo, el historiador que dio con mi paradero el año 2004, hemos conseguido los difuntos, los hijos de los difuntos menores de 21 años cobrar una indemnización que nos dio el gobierno francés. España no ha dado nada a ninguno de esos huérfanos. Así que muchas gracias por todo. Y esa es mi historia y a partir de ahora tengo unos escritos que les daré a ustedes para que sepan un poco más lo que me ha pasado y lo que he contado. Gracias y mucho.
Con ustedes, Uría Fernández, codirector del Festival Robert Capa y director del área cultural de la Fundación Anastasio de Gracia. Buenas tardes a todos y a todas. Como decía Tomás Zarza, el festival de este año está centrado en los legados, en las herencias, en el patrimonio obrero. Y ahí me gustaría destacar también un proyecto muy bonito que estamos desarrollando en la idea de recuperar todas esas herencias, todos esos legados que no tienen voz en la historia, ¿no? Y es Herencia Latente, que se está desarrollando con los técnicos de fotografía de Sibaria y con los alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias de Documentación, en concreto con los estudiantes del máster de fotografía que están desarrollando una tarea fabulosa, recuperando esas fotos que todos guardamos en álbumes olvidados y que testimonian la evolución social de este país. Asimismo, me gustaría también subrayar dos logros del propio festival en ese camino que hemos desarrollado para la recuperación de estos legados, ¿no? Uno es el del fotógrafo Jean Laurent, que está olvidado en nuestra ciudad y que es un fotógrafo de referencia internacional y que afortunadamente, gracias a la denuncia que se hizo desde este festival, con el apoyo del grupo de investigación Fotodoc, se va a restituir su tumba, algo que era necesario. Y por otro lado, como no, lo que decía nuestro presidente al comienzo, la fotografía de Robert Capa, que ya por fin tiene ese rincón que era el suyo en el Museo Reina Sofía, junto al cuadro de Picasso, a esa referencia que es el Guernica. En fin, estamos muy contentos por ellos y quería compartirlo con ustedes. Y a continuación, ya sin más dilación, vamos a proceder a la concesión del Premio Internacional Peyroncelli X en la categoría de Patrimonio Obrero, cuyo jurado ha estado compuesto por Carmen Gómez Arguijo, Maximiano Sánchez Pizarro, José Latoba, Cándido Méndez y José Luis Gonzalo Sánchez Molero. Hacen entrega Alicia Torija, vocal de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, una asociación de asociaciones que integra a más de 20 entidades que tienen como fin defender y promover el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de Madrid, en un sentido temporalmente amplio que abarque desde el legado del pasado lejano al de la modernidad. Y también participa en esta entrega María Olivera Zaldúa, miembro del Grupo de Investigación Fotodoc de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo objetivo es la investigación en materia de gestión y análisis de la documentación fotográfica. Desde hace más de una década vienen desarrollando proyectos y tareas en centros públicos y privados, entre los que se encuentran la Real Academia Española, la Biblioteca Nacional de España, el Instituto de Patrimonio Cultural, el Instituto Valencia de Don Juan, el diario ABC o la propia Fundación Anastasio de Gracia. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero decir que es un honor y un privilegio estar aquí, que en un mundo lleno de hostilidad, la disidencia más hermosa es la sonrisa, el agradecimiento y estar juntos con un acto de este tipo, donde lo que hacemos es celebrar. El jurado de los premios Peyroncelli X, en su edición 2021, ha decidido por mayoría distinguir en la categoría de Patrimonio Obrero al International Institute of Social History por su labor de recuperar, mantener y difundir el patrimonio documental obrero mundial y en particular el español, por poseer unos fondos dirigidos a la creación de estrategias para conseguir mejoras sociales. En nombre del director del International Institute of Social History, Leo Lucassen, recoge el premio Almudena Rubio Pérez, miembro del equipo de investigadores de dicho centro.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, he llegado de milagro porque justo en Países Bajos han cerrado todo, entonces estoy aquí casi, pues eso, para el festival. Bueno, quería dar las gracias en nombre de todo el equipo que conforma el Instituto de Historia Internacional de Ámsterdam, así como de su director, Leo Lucassen, al Festival Robert Capa por la entrega de este premio en la categoría de Patrimonio Obrero. Voy a hablaros muy brevemente para que los que no conozcan el instituto se sitúen un poco. El Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam fue creado en el año 1935 por dos historiadores holandeses, uno de ellos anarcosindicalista, con el objetivo de salvaguardar los documentos que estaban en peligro ante la llegada de los nazis en Europa. Pues bien, entre esos archivos que llegaron al Instituto holandés, de los primeros papeles en llegar fueron los papeles de Marx, de Engels, de Bakunin, así como el legado del historiador anarquista Ned Lau. Esto fue un punto de referencia, un antes y un después, porque supuso que el instituto se convirtiera en un centro de referencia para el anarquismo. Por lo tanto, no sorprende que cuando estalla aquí la guerra civil y la revolución social del 36, antes justo de acabarse la guerra, los anarquistas de la CNT-FAI, que estaban en contacto con el Instituto holandés, quisieran salvaguardar su memoria y su legado enviando los archivos a Ámsterdam. Desde allí se conservan, desde los años 40, por fin se abrieron las cajas de Ámsterdam, como se conocieron en la época, en los años 80, y entre esos papeles almacenados en esas cajas de madera que, según fuentes, apuntan que en algún momento guardaron rifles, apareció el archivo fotográfico de la CNT-FAI, un archivo fotográfico que también se empaquetó con el resto de documentos para enviarse a Ámsterdam y para salvaguardarse. Pues bien, y ahí es ahí donde entro yo, en 2015 empecé a trabajar en el instituto y empecé a trabajar y a investigar sobre ese archivo fotográfico. Un archivo fotográfico que recupera todo el legado visual que se generó en las oficinas de propaganda a cargo de la CNT-FAI, situadas en la Vía Laietana, en la Barcelona del 36 hasta el 38, y es un archivo fotográfico que lo componen más de 5.000 negativos de celuloide, más de 2.300 fotografías y 270 placas. Entre ese legado he logrado identificar, después de muchos años y después de mucho esfuerzo, el trabajo de dos fotógrafas anarquistas, judías e inmigrantes que pusieron sus cámaras al servicio de la revolución social y del antifascismo, que fueron Margaret Michaelis y Katy Horna. Quiero hacer especial mención a Katy Horna porque fue amiga de Robert Capa y, de hecho, en una estancia breve que van a coincidir en Budapest, los dos eran húngaros, se van a fotografiar quedando esos retratos, bueno, pues a día de hoy como una prueba de esa amistad que además mantuvieron de por vida. Simplemente deciros, reincidir en daros las gracias por este premio. Desde Ámsterdam, y a pesar de la frialdad que les caracteriza, lo agradecen. Y aprovecho también para anunciaros desde aquí que, si la pandemia nos lo permite, el año que viene se traerá, bueno, comenzará en Madrid una exposición sobre estas dos fotógrafas con este legado inédito de estos dos archivos de la CNT-FAI. Y no quería bajarme de este podium sin manifestar efectivamente mi alegría por saber que esa copia, esa fotografía de Robert Capa hoy forma parte de la colección del Reina Sofía, pero creo que se debería insistir y que podríamos conseguirlo y que se presione al museo para que en la cartela que acompaña esa fotografía se mencione la calle Peyroncelli, donde estaba situada esa casa que fue bombardeada, como ya sabéis, en aquel fatídico noviembre del 36. Muchas gracias.
les presento a Miguel Sánchez Moñita, codirector del Festival Robert Capa y profesor de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar entre tantos amigos y amigas. Solo una cosa, justo se ha conseguido la semana pasada poner en la cartela la calle Pironcelli. Bueno, como sabéis, el festival también tiene como objetivo establecer espacios de reflexión en torno a la memoria. Ejemplo de esto han sido los coloquios Verdades y mentiras sobre la biografía de Gerda Taro, el debate Pobreza, heredar el olvido, la jornada El imperio de la ficción, imágenes y contraimágenes del franquismo y la proyección del documental Estos muros. Estos encuentros han logrado reunir a personalidades como Fernando Olmeda, Susana Fortes, Ana María Guas, Raúl Flores, Ana Catarina y Ana Teresa Ortega, la último Premio Nacional de Fotografía. Pero el festival no solo se quiere quedar en este ámbito cultural y de debate, ¿no?, sino que tenemos un plan de futuro, ¿no? Tenemos un plan para intentar conseguir en un futuro el Centro Robert Capa para interpretación de los bombardeos, que estaría situado en el mismo Pironcelli. Y además está dentro de un plan de desarrollo mucho más amplio, mucho más ambicioso, que es el Plan Robert Capa para Entrevías, que sirva como elemento dinamizador de un espacio tremendamente degradado en los últimos tiempos. Así que esperamos que en un futuro próximo podamos seguir desarrollando este festival en muchos otros ámbitos. Bueno, a continuación vamos a proceder a otorgar el Premio Internacional Pironcelli 10 a la categoría de Igualdad Social, cuyo jurado ha estado integrado por María Jesús Otero, Consuelo Garrido, Luisa Carcedo, Estrella Galán, Ana Pardo de Vera y Miriam Soto Lucas. Hacen entrega Javier Baeza, párroco de la Iglesia San Carlos Borromeo, esta parroquia, situada, como sabéis, en el barrio de Entrevías, es desde hace más de 25 años un espacio de acogimiento e integración para jóvenes en dificultades, para sus familias, para víctimas de las drogas, para presos, para inmigrantes y, en general, para los seres humanos que nuestra sociedad excluye. También entregan el premio Jaime Cedrún, director de la Fundación Ateneo Sindical 1 de Mayo, que tiene como fines la promoción y ejecución de actividades de carácter cultural, social, laboral y sindical, así como cooperación al desarrollo que mejoren el Estado social y democrático, así como los derechos humanos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y más dando un premio como este, un premio por la igualdad social, cuando a todos nos duelen las carnes de saber lo que ha pasado en esta comunidad a lo largo de la pandemia. Es decir, cuando justamente los que tenían que responder para que no hubiera habido tanta vulnerabilidad, tanto hambre y tanta dificultad, tanta enfermedad, no han hecho los deberes. Por eso, esto es un premio, pero es un premio que no solamente es para los premiados, sino que también es un síntoma, una llamada de esperanza ante la vergüenza que hemos pasado todos los madrileños y madrileños. Esta solidaridad que se generó en los barrios, que también representáis vosotros, ha sido un elemento de esperanza para todos nosotros y todas vosotras. Por eso, un agradecimiento muy especial por esa acción tan espectacular que habéis hecho. Dicho esto, el jurado de los Premios Internacionales Pironcelli 10, en su edición 2021, ha decidido distinguir en la categoría de Igualdad Social a la Red Vecinal de Apoyo Mutuo y Solidario Somos Tribu de Vallecas, por ser una iniciativa ciudadana en la que la solidaridad vecinal demostró el compromiso con sus iguales ante la situación de emergencia social creada por la pandemia, el debilitamiento del sistema de protección social y la falta de respuesta en las instituciones de proximidad. Hoy los galardonados son la tribu, pero yo creo que tenemos que reconocer que los premiados especialmente son todos los ciudadanos y ciudadanas que desde la vulnerabilidad han podido acceder a unos alimentos tan necesarios en este tiempo.
recogen el premio Eva Vera, Iñaki Olazábal, Víctor Cervigón y Sandra Rodríguez. Muchísimas gracias. Queríamos, como cada vez que salimos alguien de Somos Tribu a representar, el recordar que cada vez que nos dan un premio siempre es un premio a todas las redes vecinales, que hubo muchas más en pueblos y barrios que surgieron durante esta pandemia y algunas que venían trabajando desde hace mucho, ¿no? En el caso de Somos Tribu, por contar un poco la historia, empezó a partir de un grupo de WhatsApp que juntó a unos vecinos. No está hoy aquí Marimar, que es un poco el alma inicial junto con Víctor de Somos Tribu y que no ha podido venir en el último momento, pero sí quería recordarlo. Y al principio estaba todavía muy lejos de lo que iba a ser una red como la que se convirtió. Era simplemente ir a hacer recados para la gente que no podía ir a la compra porque estaba confinada, porque eran personas mayores o porque estaban contagiadas. A partir de ahí empezamos a hacer pues, bolsas solidarias, económicas, porque veíamos que había gente que además de no poder ir a comprar tampoco podía pagar sus alimentos. A partir de ahí, en muy pocos días, había miles de personas en los grupos de WhatsApp y decidimos dividirnos en 5 grupos diferentes, uno por cada barrio de Vallecas, del distrito de Puente de Vallecas, y fue el germen, digamos, de lo que luego fueron las despensas solidarias. Esto, bueno, Somos Tribu es verdad que tuvo mucha repercusión, pero queremos recordar siempre que se montó una red también de todas las redes solidarias a nivel de Madrid y sorprendería muchas veces ver cómo en pueblos pequeños del sur de Madrid, de la Sierra y hasta donde conocemos, se crearon también grupos de respuesta ante las necesidades que surgieron en esta pandemia, ¿no? Pues nada más, gracias. Víctor va a comentar un poco cómo evolucionó a partir de ahí la red. Os voy a contar brevemente que Somos Tribu también nace para abrir puertas, para abrir las puertas del individualismo en el cual nos hemos convertido parte de la sociedad y parte de los barrios como Vallecas. El abrir las puertas de la solidaridad, el ser conscientes de que hacemos comunidad, que tenemos que seguir trabajando y construyendo barrio. Desde nuestra casa hasta todos los proyectos y despensas que se han ido generando, que han sido 5 en Vallecas, para abarcar una extensión de alrededor de 250.000 habitantes. Que este 12 de marzo se van a cumplir 2 años del abandono institucional que han sufrido las vecinas y los vecinos de Vallecas, donde la comida no está garantizada todavía en barrios como Vallecas y donde también hay que recordar también una mención especial a vecinas de La Cañada, que también forman parte de Vallecas y de Rivas y que llevan ya bastante tiempo sin luz. Y que muy cerquita de Vallecas también hay gente que lo está pasando bastante mal y solamente salen en las noticias muy de vez en cuando. Que somos hijas e hijos de personas como Javier Baeza, que es un orgullo que nos dé este premio con todo el curro que ha estado haciendo en la parroquia San Carlos Borromeo en Entrevías. Que somos hijas del movimiento de lucha, del movimiento vecinal, de las primeras asociaciones vecinales que se crearon durante el franquismo, de todo ese movimiento antifranquista que ha habido en Vallecas y en los pueblos. Y somos solamente una gotita de arena más que quiere cambiar y mejorar un poquito este mundo a partir de barrios como Vallecas, donde tenemos un histórico, un sentimiento de pertenencia y donde esa historia queremos que perdure un poco más. Así que muchísimas gracias por el premio y os dejo con la compañera Eva, que va a cerrar. Hola. Ante todo, muchas gracias
gracias por este premio y a mí me gustaría recordar a todas y todos los vecinos y vecinas que con su esfuerzo, por muy pequeñito que sea un kilo de cualquier cosa o una botellita de gel o un paquete de Dodotis, han ayudado a tantísima gente y siguen ayudando y colaborando. Y en el recuerdo, pues lo que es el Vallecas de siempre, de los abuelos, que son los que nos han enseñado estos valores y los barrios, por eso gracias a ellos los barrios son así y el movimiento vecinal sigue presente y sigue vigente. Y nada, que gracias y que solo el pueblo salva al pueblo, como solemos decir nosotras, y que muchísimas gracias por todo. Enhorabuena a todos los premiados y en especial a los miembros del jurado por haber escogido estos proyectos tan necesarios, valientes, reales, todo un acierto realmente. Y bueno, para continuar con la gala, va a tomar la palabra el secretario de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, Fernando Martínez, que también ha sido miembro del jurado en Paz y Memoria. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que yo no venía con la intención de intervenir. Yo venía con la intención solo y exclusivamente de estar con vosotros y con vosotras, de emocionarme con todos ustedes, con los discursos y con las reflexiones que aquí se han hecho por parte de los premiados y de las premiadas. Y por tanto, pues bueno, simplemente deciros que para mí ha sido un honor y un placer estar con vosotros, ver las cosas como la habéis planteado, ver cómo se está trabajando todavía en el movimiento vecinal. Yo formé parte también de aquellos inicios de los movimientos vecinales cuando tenían fuerza los movimientos vecinales y ver que se continúa
trabajando y de esa manera tan solidaria como lo estáis haciendo vosotros y vosotras en Vallecas. La verdad es que cuando la gente dice que la gente joven no está con la sensibilidad que está en otras cosas, veros a vosotros lo que habéis desarrollado a lo largo de un momento tan complicado, tan difícil como ha sido la pandemia, con gente con tanta necesidad, es de chapó, de quitarse el sombrero y de agradeceros realmente lo que habéis hecho, y lo importante es que no lo trasladéis, porque si no se traslada, luego prácticamente pues no se conoce. Ya sabéis que otros tienen muchas repercusiones, pero este tipo de acciones solidarias a veces tienen poca repercusión, nada más que en la gente que lo vive de una manera muy directa. Así que muchísimas gracias, me parece genial en lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho, y sobre todo que continuéis con esa llama que algunos emprendimos hace tiempo luchando en los barrios, puerta a puerta, calle a calle, con la gente mucho más necesitada, que es lo que veo que estáis haciendo vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Y también, de alguna manera, también solidarizarme y recordar, ¿verdad? Cuando observo que se le da el premio al Instituto Social de Ámsterdam, los que empezamos investigando movimiento obrero. Yo soy historiador y empecé trabajando en movimiento obrero, como se empezaba en los años 70. Muchísimos historiadores e historiadoras nos dedicamos a estudiar la historia de los obreros, de sus sindicatos, de los partidos obreros. Y claro, para estudiar el anarquismo era clave y fundamental acercarse al Instituto Social de Ámsterdam, que es un referente del movimiento obrero a escala internacional. Así es que ahí nos vimos a Masneslau, ahí nos vimos las actas de la Primera Internacional sobre las que buceamos, sobre las que publicamos. Yo tuve la oportunidad de contar cosas de la Primera Internacional que recogías allí, y ver en este momento que se le da un premio por parte de los premios Pérez-Celibiet, pues para mí es un motivo de satisfacción de que está ahí, sigue estando ahí, se sigue investigando, se sigue dando pasos, en este caso con todo el mundo de la fotografía, esos descubrimientos nuevos que estáis escribiendo, lo cual quiere decir que el movimiento obrero no es algo que hay que dejarlo olvidado, porque ya prácticamente como si no hubiera obreros, ¿no? Aquí ya los obreros han pasado la historia y nadie quiere hablar de obreros. Es cierto que la moda de estudiar el movimiento obrero se ha pasado mucho, pero en cualquiera de los casos algunos hemos vuelto a escribir sobre los orígenes del obrerismo, y cuando habla de los orígenes del obrerismo tiene que hablar del anarquismo, tiene que dar de los primeros pasos del socialismo en torno a los años 80, finales de los 70, principios de los 80, y ver realmente qué valores impregnaban a aquellos hombres, aquellos apóstoles. Yo siempre hablo de aquellos apóstoles yendo pueblo por pueblo, luchando, montando las primeras huelgas, configurando las sociedades de apoyo mutuo, de resistencia, lo que aquello supuso de lucha frente al capital. Piensen ustedes que las primeras sociedades obreras potentes, además de apoyo mutuo, las primeras potentes se llamaban sociedades obreras de resistencia, y de resistencia al capital, frente a la opresión, frente a la injusticia, y ahí se daban la mano en unos momentos y en otros conflictivos también, la CNT, los anarquistas, también los socialistas, en fin, todo ese mundo. Ver que todavía se sigue investigando sobre el movimiento obrero, a mí me parece que es fundamental. Yo te puedo decir que uno de mis últimos libros que escribí sobre el movimiento obrero se llamaba precisamente La barbería de la Almedina, y no era otra cosa que una barbería donde se reunían los representantes de las sociedades de resistencia para hablar de sus cosas, para programar huelgas, para que las mujeres intervinieran en el movimiento obrero. Las grandes olvidadas muchas veces del movimiento obrero han sido las mujeres. Bueno, ver cómo en esa barbería de la Almedina era una mujer que se llamaba Dolores, la que todas las mañanas les leía la prensa a los obreros que no sabían leer ni sabían escribir, es algo muy llamativo, pero fundamentalmente ver cómo aquellos valores son los valores que hoy tienen la misma vigencia. Han cambiado los tiempos, pero los valores son los mismos. En la lucha por la igualdad, la lucha por la justicia, la solidaridad entre los hombres y las mujeres, eso nunca pierde la actualidad.
Y después, bueno, pues ver cómo, y en eso he participado en el jurado de Paz y Memoria, en donde pues, se ha dado el premio a algo que me parece muy significativo. Y me parece muy significativo, entre otras cosas, por lo que supone. Es decir, esas piedras, los Stolpersteine, esas piedras que significa alerta, que te puedes tropezar en ellas. Antes, cuando se leía por parte de Jesús el hilo de lo que eran las Stolpersteine, yo veía, digo, bueno, estamos hablando prácticamente del concepto memorial, el concepto memorial que más éxito ha tenido en el mundo. Entre otras cosas porque, primero, ha creado un lenguaje propio de memoria y de reconocimiento de los deportados y de los asesinados en los campos de exterminio nazi y en los campos de concentración. En segundo, y se explicaba muy bien, ha tenido tanto éxito porque precisamente ancla en los lugares de deportación y en los lugares de origen. En tercer lugar, porque ha creado, yo creo, una topografía memorial transnacional que va creciendo día a día y además es claramente identificable sobre este tema. Bajo otro punto de vista, me parece que estas piedras, las Stolpersteine, suponen algo tan importante que son un referente iconográfico, yo diría que es el elemento más distintivo de los temas del Holocausto en este momento a escala mundial. Y desde luego una cuestión que los que estamos en la administración siempre miramos, es que cuesta poco, ¿eh? Es decir, cuando te tienes que montar un monumento, pues te cuesta bastante dinero. Pero esto cuesta, si no recuerdo mal, 132 euros, una cosa así. Y bueno, pues eso permite pues que se haya convertido en el referente fundamentalmente del Holocausto y se ha abierto un concepto memorial que es el más potente en este momento a escala mundial. Y quiero felicitar a la Fundación Anastasio de Gracia, quiero felicitar a todos los organizadores del Festival de Robert Capa, estos premios, porque fundamentalmente esto, bajo mi punto de vista, ancla en un imperativo ético que es el imperativo ético del nunca más. Nunca más injusticia, nunca más pobreza, nunca más que ocurra lo que ocurrió en los años 30 y en los años 40 del siglo pasado en Europa y en España. Es decir, la piedra que se coloca es para que, cuidado, que tropieces. ¿Por qué? Porque hay peligros, hay que desviar los peligros. Y yo creo que tienen plena actualidad su significado en estos momentos en los que hay rebrotes de totalitarismo, rebrotes de neofascismo, cuando estamos viendo que estos planteamientos de la ultraderecha están llegando a las instituciones, es el momento de afianzar la idea del nunca más. Incluso yo diría que había que cambiar la frase que tuvo tanta fuerza con el Holocausto, que tuvo tantísima fuerza sobre todo en América Latina. Pensemos, por ejemplo, que el informe Sábato sobre las dictaduras militares de Argentina llevaba el título del nunca más. Pues yo hoy, ante los peligros reales que tiene las democracias, etcétera, yo diría hoy más que nunca. Hoy más que nunca hay que estar alerta, y hay que estar alerta fundamentalmente de todo lo que está ocurriendo, de las injusticias, de que los planteamientos de ultraderecha vuelvan. Es decir, tenemos que defender los valores, los principios, la justicia, la solidaridad, la democracia como elemento fundamental. Yo creo, y permitidme que con esto termine, que hay una idea que muchas veces repetimos muchísimo, y estamos hablando de que es importantísimo para los demócratas y es imprescindible que recordemos la represión, que recordemos los desastres, que recordemos la barbarie y que recordemos y que pongamos el foco en las víctimas, como que sufrieron las consecuencias. Pero también en el anverso del recuerdo, en ese anverso que ancla fundamentalmente en redes de vida, en redes de resistencia,
yo creo que la memoria también teje nuevas alianzas, y esas nuevas alianzas tienen que ver con otra mirada, la otra mirada que tiene que ver con el aprecio o el agradecimiento, porque prácticamente sembraron algo de lo que hoy somos. Y me estoy refiriendo en este sentido a que junto a la memoria del desastre, a la memoria de la barbarie, a la memoria de la guerra, tenemos que empezar a invocar, a atraer también las memorias de la esperanza, y las memorias de la esperanza entendida como una virtud cívica. Memorias de esperanza, de optimismo, de la celebración de la resiliencia frente a lo que fueron las guerras, nos van a permitir algo, y es protegernos y apostar hacia el futuro, hacer apuestas de futuro, de un futuro que pueda de alguna manera dibujar horizontes de transformación cercanos y lejanas utopías. Porque yo lo digo mucho, mirar al pasado tiene un correlato inmediato, y el correlato inmediato es crear un futuro mejor, una visión de futuro mejor que nos lleve con las lecciones aprendidas. Y yo creo que precisamente ahí está la memoria democrática. Es una apuesta por el futuro y una apuesta fundamentalmente por la democracia como elementos fundamentales. Así es que este tipo de actos me parece que son memorias de esperanza, porque estamos hablando de lo que pasó, pero estamos haciendo una apuesta por un futuro, y por un futuro mejor, por un futuro de memoria democrática, por un futuro de fortalecimiento de nuestras virtudes y de nuestros valores democráticos, de nuestras virtudes republicanas. Es decir, estamos haciendo esa apuesta claramente, porque entre otras cosas, donde vivimos y a pesar de los pesares y de las dificultades que a veces tenemos que pensar una cosa: una sociedad democrática no se puede permitir el lujo de olvidar. El olvido es totalmente incompatible con lo que son los valores de la democracia y una sociedad democrática. Así es que, amigos y amigas, muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por la emoción que todos hemos recibido a la hora de vuestras palabras y de vuestro compromiso. Y aquí me tenéis a vuestra entera disposición para seguir en la lucha, para seguir en la batalla, como hemos estado siempre. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Y para clausurar los premios internacionales Peyroncel y Díez, José Mejía Sarmiento, miembro del patronato de la Fundación Anastasio de Gracia, pondrá el broche final. Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy estamos aquí para rendir pleitesía a la memoria, con mayúscula, especialmente a cuya realidad y evidencia incomoda, cuya rotundidad golpea con dureza, deja al descubierto miserias del pasado y no encaja en el discurso de determinados posicionamientos revisionistas. Una memoria que algunos quisieran borrar y, al ser imposible hacerlo, ponen todas las trabas para poder impedir que salga a la luz. El hecho de que hoy estemos aquí reunidos viene a demostrar, además, el poder de la imagen como vehículo de la memoria y su capacidad para retransmitir y catalizar la solidaridad en torno a ella. Me estoy refiriendo a aquella mirada de Robert Capa que quedó congelada en la fotografía del inmueble de la calle Peyroncel y Díez. En ella unos niños jugaban ante la fachada masacrada por los bombardeos de las tropas italianas y alemanas, en noviembre del 36, al principio de la Guerra Civil Española. Esa mirada ha perdurado hasta nuestros días y ha trascendido las fronteras, convirtiéndose en un símbolo mundial contra la barbarie y superando el icónico, el desasosiego y la oleada de solidaridad generada que ha impedido el desahucio de los inquilinos y, sobre todo, ha hecho realidad un realojo digno para estas familias, posibilitando destinar el inmueble a actividades culturales. Desde la Fundación Anastasio de Gracia Fitel abrazamos y lideramos esta iniciativa desde el primer momento,
con el movimiento Salva Pironcelli 10, involucrando a toda una serie de entidades colaboradoras con las que, gracias a su apoyo, hemos desarrollado este proyecto surgido a raíz de una imagen. Por ello, quiero trasladar nuestra gratitud a la Universidad Rey Juan Carlos, al Ateneo de Madrid, al International Center of Photography, a la Casa Encendida, a En Madrid Otra Italia, al Grupo de Investigación Fotodoc, a la Fundación AISGE, a la empresa Acciona, a Sibaria, al Espacio de Mujer Madrid, a Madrid Ciudadanía y Patrimonio, a la Fundación Ateneo Sindical 1 de Mayo, a la Escuela Pública de Vallecas, a la Fundación Pablo Iglesias, a la Parroquia San Carlos Borromeo, a la Fundación Cultural Paz, a Guernica Gogorotus y, sobre todo, a quienes hoy son nuestros anfitriones, al Goethe Instituto, al que todos los mencionados quiero agradecer que haya sido posible desarrollar el tercer Festival Robert Capa estuvo aquí. En esta edición de este año no podemos felicitar ni dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid, hasta ahora colaborador, ya que ha retirado su apoyo a este proyecto. Los nuevos inquilinos de la nueva Casa Consistorial y sus colaboradores y sus socios de gobierno no han considerado que este proyecto de memoria tenga el beneplácito para poder financiar y ayudar a desarrollar este tipo de eventos en la ciudad de Madrid. Desgraciadamente esto ha sido así y por ello hoy no le damos las gracias. Pero como dijimos en el acto del segundo festival, nos comprometimos como Fundación Agifitel que a pesar de no recibir las subvenciones, que a pesar de no recibir la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, hoy estaríamos aquí, todos y todas, para desarrollar este tercer festival, y lo hemos conseguido. Gracias. Son estos mismos, no lo tengo apuntado en el discurso, pero son estos mismos que, como decía el director, hoy intentan revisionar la historia y quitan los monumentos como el de la Plaza a Largo Caballero en Madrid, retirando su estatua, intentando hacer la reconversión de una historia que no fue real. Un gran dirigente de la Unión General de Trabajadores y un buen ministro de Trabajo en la República. Prosigo con el discurso. Obviamente hay un componente ideológico en esta decisión del Ayuntamiento por no apoyar este proyecto. Pero como decimos, hoy estamos aquí y hemos hecho posible el poder llevar a cabo este festival. Los valores que conjugan esta fotografía, la de Robert Capa, son los mismos que dan la razón de ser de estos premios. La fusión del histórico con lo social, el compromiso político en la lucha contra la desigualdad. Así los articulamos en torno a la recuperación de la memoria histórica de Europa, la defensa de la paz y la conservación del patrimonio obrero. Por ello, la actividad de la Red Vecinal Apoyo Mutuo y Solidaridad Somos Tribu VK justifica por sí misma el premio a la igualdad social de este año. Un movimiento solidario de voluntarios surgido de forma espontánea a raíz del estado de alarma provocado por el COVID-19. A través de él se ha generado una red asistencial a las personas más vulnerables del barrio de Vallecas. Todo un ejemplo de solidaridad que abre la puerta a la esperanza de un futuro mejor para todos y todas. Asimismo, el Premio Patrimonio Obrero al Trabajo del International Institute of Social History, un referente a nivel mundial, como ya se ha dicho aquí y se ha explicado. Y por último, el Premio Paz y Memoria a I.B. Stolperstein, el proyecto del artista alemán Günter Debe, que también se ha explicado perfectamente aquí. Quiero terminar agradeciendo no solamente a todas las entidades que han colaborado y han hecho posible este festival, no solamente este acto que culmina todo el festival, sino quiero hacer un especial agradecimiento a los trabajadores de la Fundación Anastasio de Gracia, que han hecho posible que durante un mes y medio, a un ritmo muy frenético, hayan podido llevar a cabo todas las actividades desarrolladas. Evidentemente, a todas las organizaciones que habéis colaborado. Ha sido un honor que como Fundación Anastasio de Gracia hayamos podido coordinar estos eventos y haber podido culminar con fecha hoy aquí entregando estos premios. Desde la Fundación Anastasio de Gracia FITAIL queremos felicitar a los premiados y alabar la labor para hacer de este un mundo mejor, más solidario, más comprometido con su historia, con la libertad y los valores democráticos. Muchas gracias y nos vemos en el cuarto Festival Robert Capa estuvo aquí.
Muchas gracias, Mejías, por tus palabras. Termina así la gala de los Premios Internacionales Peyronceli 10 en su edición 2021. Clausuramos también el Festival Robert Capa estuvo aquí. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y nos despedimos con la música de la orquesta Anguitaz, que ha estado amenizándonos brillantemente la gala. Y permítanme que se los presente. Antes de irnos, con nosotros ha estado Rodrigo Rojo Anguita a la batería. Pablo Nicolás Rojo Anguita a la trompeta. Francisco Caballero en bajo eléctrico y trompeta. Javier Soria Lasso al piano y a la trompeta. Y Manuel Alejandro Rojo Anguita al clarinete y el saxo. Vamos con el tema que ellos han elegido para despedirse, desearnos unas felices fiestas. Let's Snow.